Editorial ASA presenta. No están a la vista, están por debajo del integrado y eso es la única forma de sacarlo, es con estas estaciones de soldadura y desoldadura por aire caliente y demás, que los técnicos ahí sí les tienen miedo en muchos casos, pero no es tan difícil tampoco, es hay que adaptarse, son nuevas herramientas, la tecnología cambia. Sí, lo veo habitualmente en tus seminarios, lo quemo todo. Bueno, no, pero en el seminario yo a veces también, justamente previendo eso, vos viste que se ha dado una pequeña peliculita, o un par de peliculitas de cómo trabajar con la, que está filmado, cómo es cómo se trabaja con las estaciones de aire caliente. Para sacarle un poco el susto, porque la verdad que Es que acá ya existen esas cosas, lo que pasa es que lógicamente tienen que actualizarse. Es un cambio de tecnología grande, tanto en lo teórico o en el diseño y también en lo físico, ¿no? Físicamente los elementos han cambiado, bueno, hay que actualizarse. sí, hay que cambiar un poco la mentalidad, era lo que hablábamos anteriormente fuera de cámara. Sí, sí, hay que cambiar un poco la mentalidad y actualizarse a los tiempos. ¿Cómo fue? Cuando fue en el caso, cuando se cambió de válvula a transistores también, al principio todo el mundo no quería, porque antes las resistencias grandes, y cuando se cambió de transistores a integrados igual, ¿no? Como una cosa que parece una cucaracha llena de patitas, bueno, pero hubo que hacerlo, se hizo, bueno, esto también. Y ahora ni patitas. No, ahora ni patitas, en algunos casos ni patitas, ¿no? Este, que yo tengo entendido varias casas de electrónica, para citar algunas, Casa Bollero, GM Electrónica, El Universo, Capital Federal, en el interior, bueno, Electrónica Argentina, Marpla TV, Electrónica Urquiza de Salta, o por ejemplo en el sur, Electrónica 2000, sé que están trayendo material ya, más que nada fuentes, algunas placas, pero todavía no, hablando mismo con los dueños, me decían que todavía no sabían bien qué comprar. El problema es, también acá, por ejemplo, hay casas que están vendiendo, que al principio ya desde hace un tiempo traían lo que llamaban fuentes universales, que llamaban fuente de alimentación completa. Pero es relativo que sean universales. Sí, son fuentes que tienen las tensiones, entregan las tensiones básicas y demás para estos aparatos, pero no todas, no van en todos los aparatos, no es que vayan cualquier aparato es así de movida. En algunos irán, perfecto, pero hay otros que no, hay otros que va a haber que hacer algún tipo de adaptación o algo así, que no son universales completas. Sirven para salir de un aprieto, pero no es ponerla, colocarla y sin problema. No, no, siempre va a haber que hacer algo más. Pero también están trayendo los elementos de esas fuentes, semiconductores, ya sea integrados, ya sea los MOSFET que se utilizan, que sí, los MOSFET son de un tipo particular, de un tipo especial, no se puede poner cualquier cosa. Este, fíjense que son fuentes que trabajan con frecuencia de conmutación alta, estamos hablando de 60 kilociclos en más, o 100 kilociclos o más a veces, por lo tanto los FET tienen que ser rápidos. La mayoría de los FET que van colocados en la fuente de alimentación, tanto fuente de alimentación o circuitos PFC, son de tipo avalancha, RDS muy baja, ¿no? Gran corriente por supuesto y alta tensión, 500 volts, 12 amperes, pero sobre todo las características de velocidad de conmutación del MOSFET es importante, ¿no? Para tratar de reemplazarlo cuando no se consigue lo mejor el original. Esos son puntos que hay que tener en cuenta. En algunos casos hay fuentes, sobre todo las que son, sobre todo no, las que son de tipo semipuente, que se utilizan mucho. Los FET es conveniente que estén apareados, que tengan exactamente la misma característica de conducción para que las fuentes trabajen correctamente. O sea que las fuentes universales en algunos casos irán y en muchos no. La fuente universal, el problema es que la fuente universal viene armada, funcionando, pero a veces no tienen todas las tensiones auxiliares necesarias, tienen las básicas, pero hay fuentes que requieren
otras tensiones adicionales, no los 24 volts y los 12 volts, sino que hay veces hay más 15 menos 15, más 18 menos 18, en fin. O sea que las fuentes estas universales, esas no lo tienen, por eso digo que hay que hacer adaptaciones. O sea, sirven para ciertas cosas, pero para otras no. Pasa lo mismo con los inverters. También los circuitos inverter, bueno, para algunos casos sirven y no son tan universales. Pero bueno, se va adaptando porque creo que todo el mundo está aprendiendo. O sea, me parece que todo el mundo está aprendiendo y cada vez eso creo que se va ajustando más a la realidad. Entonces se va puliendo más. No es que se traen cosas así porque sí, sino que ya se van trayendo los elementos específicos. Cambia mucho, cambia constantemente. Y a veces también la información que hay o que se dispone, sobre todo de los elementos que fallan, ¿no? De la fuente de alimentación, a veces no se dispone de información de esos circuitos, justamente por la globalización que hay también en la fabricación de estos aparatos, porque los aparatos de una determinada marca, no es que esa marca fabrica todo el aparato, sino que también toma elementos que fabrican terceros. Entonces eso lo da como un repuesto único y a veces ni siquiera está la información de circuitos de ciertas partes del aparato, ¿no? Lo más grave es la fuente de alimentación y los inverters. Generalmente no se publican porque no son de la marca, ¿no? No sé si soy claro. Sí. Por supuesto, a nosotros de hecho en los manuales de circuito más de una vez nos han llegado el circuito de fábrica y sin la fuente. Y tenemos que andar corriendo para conseguir la fuente para poder publicar un circuito completo como tiene que ser. Eso es lo que me refiero, porque a veces las fuentes de alimentación que se utilizan no son de la misma marca. Incluso distintas marcas utilizan fuentes del mismo fabricante externo. Por eso digo la globalización que hay en la fabricación de estos aparatos. Eso es lo que complica un poco más. Pero, en fin, va a haber que salir adelante. Toda una situación. Pero bueno. No. Te vuelvo. Son los primeros. Estos aparatos es muy poco tiempo todavía dentro de lo que están acá. Y bueno, es todo un cambio que requiere vencer una inercia que hay, pero yo creo que va a solucionar. Sí, uno, te vuelvo a repetir, uno lo ve con los técnicos cuando hace los seminarios y vienen con una cara y se van totalmente distintos, creen que lo único que pueden trabajar... Si cuando se van con sonrisa y no con ya se vamos bien. No, pero vienen pensando que lo único que pueden tocar es la fuente. Esa es la triste realidad del técnico que hoy por hoy está en un proceso de preparación. No es así, o sea, el técnico puede tocar todo. Los repuestos yo creo que cada vez se van a ir consiguiendo mayor cantidad de repuestos en la medida en fin, que las casas también que vendan repuestos se vayan actualizando, que sepan los elementos, cuáles son los elementos que más se consumen y demás, y que también a veces se pongan a revisar un poco los circuitos y decir, de esta marca necesito esto, esto y esto, con criterio, como para decir, para empezar a traerlos y hacer un poco de stock. A lo mejor ese stock inicialmente no se mueve. No, seguro, va a llevar un proceso, pero... Pero después yo creo que se va a entrar en la cadena de movimiento y bueno, va a resultar un poco más fácil conseguir repuestos y bueno, y atender mejor a estos aparatos. Sí, aparte como les digo, van a empezar a caer. Ya están, ya les empiezan a caer, por eso justamente ahora es cuando a los técnicos les empieza a agarrar un poquitito más el apurón de actualizarse si es que quieren seguir en la profesión, si no se van a lo mejor algunos cambian de profesión, ¿no? Bueno, la idea es que el tamizado sea lo menor posible. Sí, por supuesto, la cuestión es mantener la profesión, lógicamente, pero son los primeros momentos, yo creo que no tienen por qué tener susto los técnicos, lo único que sí tienen que actualizarse, para eso estamos. Sí, esa es la idea, por eso estamos haciendo los seminarios y por eso nos estamos presentando. Ahora la idea no solo es salir de lo que es el radio de Capital Federal y de Gran Buenos Aires,
Vamos a estar en Córdoba, como ya les había comentado anteriormente. Vamos a estar en Mar del Plata, calculamos que para el 2 de septiembre, por intermedio de Marpla TV. Estamos organizando también Salta, Comodoro Rivadavia, Mendoza. Bueno, para el que tenga una consulta o quiera comunicarse con nosotros, por fecha, por consultas al ingeniero, me escriben o nos escriben a info@asa.com.ar o nos llaman por teléfono. Igualmente debajo en la pantalla van a encontrar todos los datos para poder comunicarse con nosotros. Otro también que estuve hablando hace muy poquito, que está trayendo material para repuestos del SD, es Gabriel Ayala de La Plata, que bueno, si Dios quiere, en poco tiempo vamos a estar visitándolo en su nuevo local. Y también es un técnico que realmente está al día completamente. Bueno, de hecho Adrián lo conoce muy bien. Si Dios quiere lo estaremos visitando próximamente. Estuvimos en Santa Fe haciendo un seminario de fallas de TV LCD para la gente del Hotel Casino Santa Fe. Contanos un poco, porque la realidad es